Hola, ¿qué tal, FemLovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 246 de este 1 de abril del 2026. Yo soy Aide Serrano y estoy súper contenta de estar aquí contigo, estrenando este programa, primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV CUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Allí podrás ver este programa y todos los anteriores. Por supuesto, también a mis redes sociales, donde podrás acceder a más contenido sobre los temas que comparto aquí contigo, pues que tienen que ver con el feminismo, esta reflexión que, aunque incomode a algunas personas, pues será suficiente para ir construyendo una mirada con sentido crítico. Aquí, como sabes, los temas son machismo, perspectiva de género, roles, estereotipos, también conocer a mujeres muy relevantes en nuestra comunidad, buscando dar contexto, claridad y herramientas que nos permitan entender mejor lo que vivimos. Mi convicción es contribuir a la construcción de una comunidad más justa, más igualitaria y sobre todo más pacífica, donde la violencia contra niñas, niños y mujeres deje de ser normalizada. Bueno, también saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM y los domingos a las 11 de la mañana en la capital de nuestro estado, Quintana Roo, en AM en el 860 y en el FM en el 100.9. Bueno, pues hoy en la entrevista estelar te cuento que conversé con Erika Torres. Ella es directora de escena, artista interdisciplinaria especializada en danza, teatro y ópera. En su creación aborda el estudio de la naturaleza del pensamiento caótico y su expresión en el habla, la escritura y la escena. Además, investiga la relación entre sonido y movimiento en el discurso escénico. También te compartiré pues una reflexión acerca de estos jóvenes autodenominados incels a propósito de la tragedia en que un adolescente tomó la vida de 2 maestras en Michoacán. Y bueno, el billete de Lotería Nacional conmemora el aniversario de la ley Olimpia, un hito histórico en la defensa de los derechos digitales de las mujeres. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Cada 8 de marzo salen del anonimato los expertos en feminismo que no han leído un solo libro. Los opinadores inundan las redes, mandando mensajes reprobatorios hacia las mujeres porque estas no son formas de manifestarse. Y estas personas repiten propaganda antimujeres sin cuestionarse cómo son parte del problema. Son personas muy preocupadas porque al banco le pinten la fachada, pero apáticas de los 10 feminicidios al día en México, como el de Mariel García López, desaparecida el 28 de enero y cuyos restos fueron encontrados hace unos días en una zona irregular de Cancún. Estos defensores de monumentos se mantienen mirando la paja en el ojo ajeno y ciegos ante un hecho irrefutable. El hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un estudio del 2018 concluyó que alrededor de 87,000 mujeres fueron en todo el mundo el año pasado y unas 50,000, es decir, el 58%, a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a 6 mujeres cada hora por personas que conocen.
Bueno, y regresando al 8 de marzo, este día también es el día de las personas que en un ánimo tonto, por llamarle amablemente, quieren congraciarse con las mujeres, es decir, las felicitan, les regalan rosas, mandan stickers estúpidos o frases cursis que en realidad son estereotipos de género y violencia simbólica. Cuando se ha dicho hasta la saciedad que el origen de este día es la violencia precisamente en contra de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y su conmemoración es una exigencia de que ésta cese totalmente. El violeta es el color del feminismo y bueno, nadie sabe muy bien por qué, pero hay una leyenda que cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1908, cuando el empresario, ante la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Esta es la versión más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo y se sabe que en esa misma leyenda cuenta que las telas sobre las que las mujeres estaban trabajando, las obreras, eran de color violeta. Es así que esta es la versión pues más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres. Esta es una información extraída de un libro que te recomiendo muchísimo, que se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Y cada día de la mujer, numerosas personas expresan sin pudor su odio a las mujeres. Y aquí te traigo una frase de Andrea Dworkin que dice que se odia al feminismo porque se odia a las mujeres. El antifeminismo es una expresión directa de la misoginia, es la defensa política del odio a la mujer. El 8 de marzo es un día que sirve como termómetro de la misoginia y también es útil para saber cuánto nos hace falta y cuánto hemos avanzado. Es decir, es un día para reflexionar a nivel personal, comunitario, global y tomar conciencia y sobre todo dar pasos para que la violencia en contra de las niñas, las adolescentes y las mujeres cese. El reciente feminicidio de las maestras en Michoacán ha conmocionado no solo al sector educativo, sino a toda la sociedad mexicana, porque no se trata de un hecho aislado. Las investigaciones apuntan a un patrón de odio sistemático hacia las mujeres y a subculturas digitales extremistas. Las víctimas, mujeres reconocidas por su labor docente y su compromiso social, fueron atacadas con saña que denota odio. El feminicidio ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, rompiendo la percepción de seguridad en los entornos laborales y educativos. Y la hazaña del ataque sugiere que el agresor no solo buscaba quitarles la vida, sino castigarlas por su rol y autonomía. Otro caso ocurrió el pasado 22 de septiembre. Un joven de 19 años le quitó la vida a un estudiante que se encontraba con su novia al interior también de una escuela, en este caso el CCH Sur, en la Ciudad de México. Y este joven se manifestaba en grupos de redes sociales relacionados con el discurso incel, que por sus siglas significa Involuntary Celibate o célibe involuntario. También la miniserie Netflix llamada Adolescencia mostró el tema de los llamados incels, hombres jóvenes que no se asumen como no elegidos por mujeres jóvenes para establecer relaciones sexoafectivas. Y muchos de estos adolescentes que se adjudican el término de víctima al continuar célibes a cierta edad en que ya les parece inaceptable. Hasta aquí podría considerarse algo inocuo. Sin embargo, muchos de estos jóvenes han construido un discurso y actos de odio en contra de las chicas a quienes culpan de su soledad. Uno de los casos más icónicos del movimiento incel es el de Elliot Rodger, quien en el 2014, a la edad de 22 años, le quitó la vida a 6 personas e hirió a 14 en California antes de quitarse la vida él mismo. Y dejó un texto de 141 páginas, así como videos donde expresaba su odio a las mujeres y los hombres que tenían éxito con ellas. Este caso ha motivado a otros jóvenes a seguir su ejemplo en varios países del mundo, donde se han registrado casos similares como Canadá, Reino Unido, Argentina, Brasil y desde luego México. ¿Por qué hay estos foros? Valga la reflexión y te propongo esta pregunta.
para pues también que la reflexiones y la puedas compartir con otras personas a tu alrededor. ¿Por qué consideras, por qué crees que hay foros, páginas, grupos de WhatsApp y Telegram también dedicados a compartir contenido machista y misógino en contra, por supuesto, de las mujeres? ¿Por qué? Una posible respuesta es que en el sistema patriarcal en el que vivimos, desde temprana edad, los jóvenes, hombres jóvenes, aprenden que su acceso a los cuerpos de las mujeres es un derecho que tienen garantizado solo por ser hombres, solo por existir. Consideran que merecen la atención y el deseo femenino y no piensan que es algo que deben entusiasmar, enamorar, buscar o persuadir. Este aparente rechazo que sienten los adolescentes se sustenta en su negación a socializar con las jóvenes desde otra manera, de otra forma. Es muy distinto el caso de las jóvenes, las mujeres, que, bueno, a nosotras se nos exige agradar prácticamente desde que nacemos. Y las mujeres estamos condicionadas a ser deseables, se nos exige arreglarnos, emperifollarnos, pues para conquistar a los hombres y tener su atención. Especialmente en la adolescencia comienza esta carrera de consumo de ropa, maquillaje, accesorios y cirugías plásticas, más las dietas que exigen una delgadez que ha cobrado numerosas vidas de chicas con trastornos alimentarios. Y bueno, de nosotras, de las mujeres, se espera un esfuerzo constante para no quedarnos solas. En cambio, pues los jóvenes incels están esperando que suceda así como por arte de magia. Y los incels pues no son tales, sino más bien son adolescentes padeciendo también un sistema patriarcal. No solamente les afecta a ellos el sistema, sino también a las jóvenes y a los jóvenes, pues construyen su identidad y relaciones sexoafectivas alrededor de la inacción y la pasividad, y toman acción, pero desde la frustración. El discurso incel es otra forma de expresar el odio hacia las mujeres en el que se ha sustentado el patriarcado. Y bueno, ya es hora de que tomen responsabilidad, los jóvenes especialmente, de su felicidad y dejen de culpar, en este caso a las mujeres, de su insatisfacción y pongan una mirada crítica para cuestionar y cambiar sus conductas y formas de relacionarse. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, continuamos. En el marco de la conmemoración del 5º aniversario de la aprobación de la Ley Olimpia, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y también la Lotería Nacional, así como la fundadora del movimiento Ley Olimpia, Olimpia Coral Melo, develaron el billete del sorteo Zodiaco número 1741, emitido en reconocimiento a la legislación que marcó un punto crucial en la defensa de los espacios libres de violencia en el ámbito digital. Y durante la develación del billete, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, subrayó que como nunca antes, Lotería Nacional ha hecho de sus emblemáticos cachitos una herramienta de formación y visibilización de los derechos de las mujeres. Señaló que también este cachito de lotería, esta imagen, esta mención a la Ley Olimpia, es parte del reconocimiento a las mujeres que luchan hoy en el presente, y calificó al movimiento como el más importante de México actual por su impacto y capacidad de convertir el dolor y resistencia en un acto profundo de activismo. Y bueno, pues la activista Olimpia Coral Melo, a la hora de tomar la palabra, subrayó que este billete de la Lotería Nacional se traduce en un acto simbólico de justicia al movimiento, a las mujeres de territorio, a las que luchan en las calles, las sin cargos públicos y las que luchan en autonomía, las sin partidos políticos, ni apoyos de privilegio, ni conmemoraciones. La fundadora de este movimiento, Olimpia, dijo que esto no lo logró sola, que la Ley Olimpia la hicimos juntas y la seguiremos construyendo en el mundo para que tú, para que ellas, ellos y todas las personas podamos estar seguras también en el Internet. Y bueno, como recordarás, la Ley Olimpia no es una ley única e independiente, sino un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, no solo de las mujeres.
Esta reforma lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, una activista poblana que en 2014 fue víctima de la difusión de un video de contenido sexual sin su consentimiento por parte de su expareja. Al intentar denunciar, Olimpia se enfrentó a un sistema que le dijo que eso no era delito, porque no había contacto físico. Pero lejos de rendirse, Olimpia inició una lucha de 7 años que derivó en la creación del Frente Nacional para la Sororidad y en el impulso de reformas que primero se aprobaron en Puebla y finalmente a nivel federal en México en junio del 2021. Ahora, ¿qué sanciona exactamente la ley Olimpia? Bueno, combate principalmente 2 conductas. Primero, violencia digital, que son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos o vulneración de datos privados mediante el uso de tecnologías de la información. También sanciona violencia digital sexual, es decir, grabar, tomar fotos, difundir, distribuir, exhibir o comercializar contenido sexual, imágenes, audios o videos de una persona sin su consentimiento. La sanción en México, en el Código Penal Federal, establece penas de 3 a 6 años de prisión y multas económicas para quienes cometan estos actos. Ahora, ¿cuáles son los alcances e implicaciones jurídicas? Bueno, la implementación de esta ley cambió las reglas del juego en 3 niveles. Primero, reconocimiento del daño. Se acepta legalmente que lo virtual es real y que la violencia digital daña la integridad psicológica, emocional y la vida privada de las personas. Segundo, obligación de las plataformas. Las autoridades pueden ordenar a las empresas de redes sociales, Meta, X, Google y la que quieras, que bloqueen o eliminen el contenido denunciado de forma inmediata. Y tercero, perspectiva de género. Aunque la ley protege a todas las personas, se reconoce que estas prácticas afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas, siendo una extensión de la violencia patriarcal. Ahora, la ley Olimpia se ha convertido en un referente de vanguardia en derechos digitales. En América Latina, Argentina aprobó la ley Olimpia Argentina en 2023 y países como Ecuador, Honduras y Chile han iniciado procesos legislativos inspirados directamente en el modelo mexicano. Y la ONU y la OEA han destacado la reforma como un avance necesario para garantizar una vida libre de violencia en la era de la información. La ley Belén en algunos países se complementa con legislaciones similares, como en Argentina, para castigar específicamente la extorsión sexual o la sextorsión. Ahora, ¿qué no es la ley Olimpia? Es importante aclarar que esta ley no prohíbe el sexting, es decir, el intercambio consensuado de contenido sexual. Lo que castiga es la ruptura del consentimiento y la difusión no autorizada. El consentimiento es revocable, es decir, si alguien aceptó enviarte una foto, eso no te da derecho a compartirla con nadie más. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. ¿Sabes si sufres violencia económica? Aquí te voy a decir en corto y sin tanto rollo 3 ejemplos de violencia económica. 1. Te quieren controlar el dinero, te critican en qué gastas y en qué no. Tal vez te piden que les deposites tu propio dinero a su cuenta. Eso es violencia económica. 2. Si te critica por tu trabajo, que es tu principal fuente de ingresos, te molesta, te espía, te acosa en tu lugar de trabajo, critica a tus compañeros, a tus jefes y te presiona para que renuncies, eso es violencia económica. 3. Si te hace comentarios destructivos que socavan tu autoestima acerca de cómo te ves, de tu apariencia, de tu experiencia, de tus conocimientos, con el propósito de que no trabajes, no salgas a buscar chamba, eso es violencia económica. La violencia económica es una de las más comunes y de las menos identificadas. Al menos el 30% de las mujeres mexicanas después de los 15 años la han padecido. ¿Y tú, ejerces violencia económica o eres víctima de ella? Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar. Y me siento muy honrada y muy agradecida por tener aquí a Erika Torres, directora de Escena. ¿Cómo estás, Erika?
Hola, Aide, pues estoy muy emocionada de conocerte, desde saber que eres hermana de Sandra, que es un placer haber trabajado con ella en el festival ya por 2 ocasiones. Y estoy ya en mi tierra, acabo de regresar y me dio mucha alegría saber que había esta invitación para este acercamiento de platicar acerca de nuestras carreras y de mi carrera. Entonces te doy las gracias de tenerme en tu espacio. No, gracias a ti. La verdad es que yo no tuve la oportunidad de ver la presentación de Erika. Estuvo como parte del segundo Festival Internacional de Teatro en Playa del Carmen, pero mis hermanas sí vieron tu obra Ramayana, Pasajes desde las sombras. Y bueno, Sandra, además de que ya te conoce, obviamente me da todas estas referencias de la gran figura que eres en el arte de nuestro país y también a nivel internacional. Mi otra hermana, Abril, que también es amante del arte, nos dijo que wow, que me la había perdido. Yo desafortunadamente no estaba en la ciudad, pero bueno, estaré muy atenta para las próximas presentaciones de Erika, quien es artista interdisciplinaria especializada en danza, teatro y ópera. Aborda el estudio de la naturaleza del pensamiento caótico y su expresión en el habla, la escritura y la escena, e investiga también la relación entre sonido y movimiento en el discurso escénico. Bueno, nada más para abrir boca, cuéntanos cómo te fue en Playa, cómo es público playense, qué opinión nos puedes dar de tu experiencia en el teatro de la ciudad. Bueno, es que yo me siento como en casa en Playa. Ha sido un honor estar constantemente en el teatro de la ciudad. Justo antes de que empezara el festival, el primero estuve con las niñas de Cuando el viento aúlla, Danzas para la Transformación, y una de las cosas que remarcamos en las publicaciones de nuestras redes sociales es que estaba lleno el teatro. Sabes que los teatros cuando se trata de arte, cuando se trata de espectáculos es otra cosa, pero cuando se trata de arte no han estado tan llenos como en otras épocas, porque han cambiado mucho el público ha estado un poco alejado de los teatros, y afortunadamente en Playa del Carmen está sucediendo un fenómeno que es que el público está llenando los teatros. Eso nos sucedió con las niñas. Después platicamos de ese proyecto, que es parte de mi Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y ahorita en el festival tuvimos llenos todas las funciones. Todavía queda del festival abierta la galería. Me encantaría si pueden acercarse a conocer la vida del maestro Luis Rivero, que también fue mi maestro. Pero básicamente lo que quiero compartirles es el agradecimiento que siento hacia el público playense, porque me hacen sentir en casa. ¿Qué es la diferencia de sentirse en casa? Es que uno puede estar relajado y disfrutar mucho su presentación. Y de verdad que yo tengo ahorita 54 años y tú podrías decir que, no sé, la manera de estar en escena a los 54 años es disfrutar y gozar con tu cuerpo, con todos los saberes que has adquirido. Y tengo la fortuna de estar en escena en el Ramayana con Nili Yamile, que es 20 años más chica que yo. Y entonces una de las cosas que hemos estado apostando es a esta diferencia de edades, y estar en escena con toda la fuerza, acompañándonos generación tras generación, porque ambas edades aportan, ¿no? Últimamente ha sido el discurso, yo creo que tiene que ver con que estamos creciendo, y también porque hemos estado trabajando también mucho con adultos mayores, y en este caso, las que estamos en escena, sí queremos como compartir con el público que la juventud tiene muchos poderes, tiene una facultad de impresionar y de tener esa fuerza que te lleva como un volcán, ¿no? Y cuando uno va madurando, los matices van cambiando, la manera de compartir va cambiando, sí. Sí, y justo pues la población de Playa del Carmen es muy joven. Me encanta que digas esto de que están llenando los teatros, porque
es cierto, y también tiene que ver con la creación de públicos, que sucedan estos eventos como el segundo Festival Internacional de Teatro. Es decir, están sucediendo cosas en Playa del Carmen. Creo que es importante un reconocimiento a la labor del director del Instituto de Cultura, Ernesto Martínez, porque ver teatro en Playa del Carmen pues parecería imposible, pero además ver teatro de la talla del que tú presentaste, porque estoy conversando con la maestra Erika Torres, quienes nos acaban de sintetizar. Ella además forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Y bueno, para quienes no lo saben, este es un reconocimiento muy importante para las creadoras como Erika, pero para quienes no sabemos de qué se trata el Sistema Nacional de Creadores, por qué es importante, porque es una beca, platícanos de qué se trata y qué es lo que has estado haciendo al formar parte del sistema. Sí, el Sistema Nacional de Creadores está dedicado para la gente que tiene unos 30 años de creación o menos. Es a partir de, como edad física, puedes estar desde 35 años en adelante, porque todos tenemos diferentes niveles de producción, y si alguien de 35 ya ha tenido un nivel de producción, entra dentro. Es súper importante. Vamos a aprovechar este espacio tuyo para decir que participen. Mayormente ahorita todavía está abierta, ya faltan creo que 15 días para que cierre esta convocatoria. En este caso yo soy jurado también de Sistema Nacional de Creadores del año que siguió después de mi emisión, del 2024. Yo empiezo a tener Sistema Nacional de Creadores en el 2023 y es un reconocimiento para la trayectoria, pero también es un descanso para crear en paz. Porque como es un apoyo considerable, más o menos unos 32,000 pesos que te dan mensualmente, pues te da. Hay muchas personas que tienen dobles trabajos o que tienen como que trabajan en la universidad y aparte son creadores o que están haciendo otras cosas, y en mi caso yo soy freelance, que es básicamente un trabajador independiente y solo dependo de lo que yo produzco, y entonces para mí sí es un descanso, por eso lo expreso de esa manera, en el sentido de que no me tengo que estresar de estar generando el dinero de cada mes. Pero sí, lo que sí trato de hacer desde toda mi vida es corresponder a ese apoyo, porque todo ese apoyo sale de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, al recibir una persona el Sistema Nacional de Creadores, es una de las máximas preseas de nuestro país, y es honorable. Estoy muy agradecida de que me haya sido otorgado por primera vez este apoyo, y entonces lo que tratamos de hacer es corresponder al pueblo con nuestro trabajo, haciendo investigaciones serias sobre lo que estamos trabajando. En mi caso, las danzas que yo estoy becada como coreógrafa, y mis danzas están dedicadas a las diferentes etapas de la vida. Se llama Danzas para la Vida, mi proyecto. El primer proyecto se llama Mareas y Arrullos, y es para primeras infancias, que va de niños de 2 a 5 años, y estoy incursionando ahí en una especie de combinación de instalación y danza. La cuestión es de que tenemos que tomar en cuenta que cuando creamos para los niños tan pequeños, es la primera vez que probablemente van a ver elaborado en su vida. ¿Y qué es lo que debe de ser importante? Es de que tú debes de dar lo máximo que puedas a ese primer momento en el que van a ver algo creado para ellos. Porque, bueno, estamos compitiendo, digamos, con su percepción acerca del viento, de su percepción acerca del mar, de las personas, o sea, como que sí. Y justo ahí, perdón por interrumpirte, pero me gustaría saber, tú que tienes ya más de 3 décadas creando, indagando, no solo a nivel geográfico, porque te has trasladado a otros lados, has tenido residencias en otros países con coreógrafas importantísimas como Pina Bausch. ¿Cómo te estás creando ante una realidad? Nos está volviendo adictas a las redes sociales, está cambiando la psique, está cambiando nuestras emociones, también nuestra corporalidad.
¿tienes alguna reflexión a este respecto? Porque no solamente las niñas, las infancias están transformando, están convirtiéndose en esta adicción a los dispositivos, a las redes sociales, nos está afectando a todas las personas. Hoy estamos incluso en reuniones y no podemos soltar el teléfono. ¿Cómo es la reflexión de un artista como tú para crear, por ejemplo, coreografías en estas diferentes edades? ¿Lo incorporas? ¿Qué piensas? ¿Tienes algo que esté cambiando tu manera de crear? Fíjate que sí lo incorporé en este caso. La primera cosa, lo que yo quería era que los padres, hay algo que me parece, dame un segundo, ahorita vengo, un segundo. Entonces, una de las cosas más graves que se me ha hecho de estos nuevos tiempos que platicas es que los padres y los tutores han agarrado el celular como si fuera la niñera. Es impresionante porque si tú no quieres que te fastidie tu hijo, le entregas un celular y el niño se clava ahí. Y entonces, ¿Perdón? Es igual con la televisión, que les poníamos o nos ponían o les poníamos a nuestras hijos la televisión, ¿no cree? No, ¿o es muy distinto? No, sí, es igual, es exactamente la misma cosa y a mí se me hace pues muy triste porque en realidad cuando tú tienes a tu hijo, tú sabes que tienes pocos años para convivir, para compartirle todo lo que tú quieras compartir, para sentir su presencia, para estar ahí para sus preguntas. La cosa que se me hace maquiavélica es que muchas familias viven como una especie de colonialismo hacia sus hijos. Les dicen qué ver, qué comer, o sea, más allá de lo que implica la educación, si un niño está interesado en algo, mayormente el adulto no voltea a ver en lo que está interesado el niño, sino le dice al niño en qué interesarse. Eso me pasó en un súper así muy sencillo. Una mujer tenía sostenido a su hijo y estaban las langostas en el súper ahí flotando. El niño estaba viendo hacia una lámpara y entonces ella se la pasó tocando a la langosta así de mira esto, aparte de estar molestando a la langosta que bueno, después va a estar en otra circunstancia, pero se me hacía muy impresionante cómo ella, en vez de ver qué era lo que estaba viendo su hijo, estaba provocando un cambio de dirección. Entonces, en esta danza, que es mezcla de instalación con danza, invité a una artista ucraniana que estaba viviendo aquí, que se llama Eugenia Korotchenko, y que ella es especialista en psicología de primeras infancias. Y entonces lo que creamos fue una especie de útero, que nadie se enteraba de que era un útero, pero eran un pabellón de telas muy suavecitas, algodones y algunos poliéster con algodón, que podían hacer que tuvieras a través de estas telas, y eran telas de 5 o 7 metros de altura, instaladas nuestro estreno fue en la caja de la Universidad de las Artes de Yucatán. Entonces estaban estas telas colgadas como una especie de pequeño laberinto, y en algunos nichos estaban 3 nichos con cubos de diferentes tamaños, 15 cubos cada una de las bailarinas, y arriba de los cubos había un capullo de humano. ¿Qué quería decir? Un capullo de humano es alguien como recogido así, como bolita, y entonces tenían unos vestuarios en los cuales nunca se les vio el rostro porque estaban como con un pabellón cubierto, y evidentemente todo estaba apuntando a qué es lo que ves y qué es lo que no ves. Y entonces a mí me gusta pensar que recurrir a esta cita del Popol Vuh, que decían que cuando los dioses estaban creando al ser humano, cuando ellos se dieron cuenta que el ser humano podía ver lo mismo que ellos veían, le pusieron unos velos para que no vieran totalmente y entonces pudieran tener la necesidad de los dioses. Entonces, para mí, el hecho de ver directamente algo o no verlo, o escoger verlo a través, era un poco esta poética a través de qué es lo que veo y cómo escojo que se vean las cosas, qué es lo que veo directamente, qué es lo que veo indirectamente. Y sin embargo,
La otra circunstancia era que el cuerpo observarlo como una escultura, porque en realidad cuando el público entraba, porque es una especie de recorrido que cada quien escoge por dónde ir, lo que tenía era esos 3 capullos encima de las torres de los cubos y un móvil al estilo Alexander Calder, que yo admiro muchísimo, el creador, que también hay esculturas de él en México, porque quería yo ver que hubiera como algo que viniera del techo, aparte de las telas, y otro punto de vista desde abajo. Entonces, lo importante prácticamente era invitar a que el niño que sea atrevido, digamos, lo sueltes en este espacio y que él fuera por las telas, por las luces, por los cubos, por las bailarinas. En realidad lo único que no podían hacer era escalar los cubos y estar con las bailarinas, pero nadie lo hizo. De todas maneras, te puedo compartir fotos del montaje. Y lo que sucedió fue muy hermoso, porque entonces hay algunos que son más tímidos, entonces están abrazados a sus papás, pero el chiste era ver cómo el cuerpo se mantenía ahí como una especie de ser ahí suspendido, que en dado momento después de estos 5 minutos se empezaba a mover. Y para todo esto había una ambientación creada por el compositor Pedro Carlos Herrera, que era como sentirte que estuvieras adentro de tu madre, porque estaban los latidos del corazón, y estaba una música muy suave y su voz que hablaba. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos utilizando colores brillantes, porque casi todas las cosas para los niños utilizan colores brillantes. No nos estamos moviendo como locos para llamar su atención, porque casi todas las creaciones hacen eso, sino que yo trataba de ir completamente a ese otro territorio en el cual realmente lo que les estás ofreciendo es arte y no entretenimiento, y les estás ofreciendo la oportunidad de tener un tiempo, de ser pacientes. Claro, qué maravilla. Estoy conversando con Erika Torres, quien es una artista multidisciplinaria, directora de escena aquí en Feminismos. Está aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Me da muchísima pena interrumpirte, querida Erika, pero estamos ya a la mitad del programa y hay un montón de cosas que quisiera preguntarte, y me emociona muchísimo esto que nos compartes acerca de esta obra y también de tu reflexión acerca de cómo hoy vivimos una colonización y en lugar de tener nuestras propias experiencias con la realidad, con el mundo, nos están diciendo qué ver, ¿no? Entonces tenemos este velo justo que nos comentabas, que estaba mencionado en el Popol Vuh, y ahora estos dioses no son otros dioses que el propio capitalismo, ¿no? Que son quienes están lucrando con nuestra atención, que es esa moneda de cambio, al parecer la más importante hoy, y que podemos apagar, pero han desarrollado todas estas tecnologías para que estemos ahí enganchadas en las redes sociales, enganchadas y tengan nuestra atención, que es este poder, pues, que puede, pero es un bien que puede transformarlo o no, ¿verdad? Puede transformar cosas o no. ¿A quién le damos nuestra atención? Me encanta también esta reflexión de tú estás donde está tu atención. Bueno, es una conversación bien interesante con Erika Torres, y también nos estabas platicando acerca de estas obras que estás creando como parte de tu beca en el Sistema Nacional de Creadores. Nos dijiste que estás abordando las diversas etapas de la edad. ¿Cómo es esta reflexión? Hiciste también una obra con personas de la tercera edad, con adultas mayores. ¿Cómo es tu reflexión con respecto a esta etapa de la vida? Sí, los adultos mayores no están dentro de esta beca, pero la verdad es que lo que estuvimos trabajando varios años en el Festival Internacional Cervantino con el proyecto Ruelas,
Y entonces es un proyecto al que yo me sumo a Luis Martín Solís, porque él estaba dirigiendo era uno de varios proyectos que se estaban haciendo, y en nuestro caso trabajamos con unos espacios que son como las casas de cultura para personas de la tercera edad. Y entonces lo que hicimos con ellos fue trabajar seriamente el teatro, ¿no? En trabajar igual que trabajamos con los profesionales, proponerles textos serios, o sea, estuvimos haciendo Cervantes, Shakespeare, y entonces y también escribimos para ellos varias dramaturgias, no solo para los de Guanajuato, sino también tenemos un equipo de actores de la tercera edad en México que amamos muchísimo. ¿Y qué es lo que sucede con el arte? El arte les da un lugar distinto. Digamos que eres una persona que llegó a los 70 años de edad, te dedicabas, tenemos uno de nuestros actores de México, tiene 84 años más o menos, ya debe tener 86 creo. Y entonces él acababa de perder su empleo en la UNAM como veterinario y vio la publicación de la convocatoria. Y entonces él se maravilla pensando en que por fin puede hacer teatro y que había una convocatoria que lo llamaba a personas como él. Desde ahí ya cambia tu manera de estar en el mundo, porque ya sientes que eres parte de esta sociedad. Y la segunda es que su lugar, él fue el protagonista de la obra, y al ser tú protagonista de una obra o personaje de una obra, en tu familia tú cambias de lugar también. Entonces tú te vuelves como alguien importante, te vuelves como alguien que yo no sabía que eras actor, no sé, como que vienen todas estas reflexiones en la familia y te revaloran. Existe una situación de revaloración. Y lo que nosotros sentimos es que en estos proyectos de la tercera edad se siente muy fuerte la necesidad del arte. O sea, en sus vidas cambian un 180 grados. ¿Por qué? Porque en la ciudad donde ellos viven o en el entorno del que ellos se mueven, ellos cambian de lugar hacia un lugar privilegiado. Yo lo que quiero con el arte es que todos sintamos la abundancia, que todos en donde estemos sintamos que somos poderosos, hermosos, productivos, que tenemos un poder, que tenemos una vida que a todo mundo puede interesarle, que practicar nuestra expresión es fundamental para poder tener... Si nosotros no nos expresamos, explotamos. Entonces, el método, ¿por qué me interesa tanto la expresión y todo esto que les digo del pensamiento caótico? El pensamiento, la naturaleza del pensamiento, muy pocas veces la tomamos en cuenta, porque así como estamos hablando tú y yo y que de repente nos decimos, a ver, avanza y todo, porque estamos haciendo un esfuerzo para comunicarnos entre nosotros, pero también porque adentro tenemos unas carreteras que van a una velocidad impresionante y que nosotros tenemos que ir como escogiendo qué es lo que queremos decir de todas las ideas que tenemos adentro, ¿no? Y entonces cuando ya empezamos a escoger y a hilar una idea tras otra, nuestra oralidad va a ser correspondiente con nuestro pensamiento y tenemos que como que alinear lo que pensamos con lo que decimos. Y luego de eso viene la parte escrita, porque hay gente que puede decir lo que piensa, pero no puede escribir lo que piensa. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada transición es un lenguaje distinto. Una cosa es el pensamiento y tiene su naturaleza, otra cosa es la expresión oral y tiene su naturaleza, y otra cosa es la escritura de nuestras ideas que tienen una naturaleza, y la final, que es la creación, es lo que le llamo caligrafía espacial, es otro tratado de lenguaje. Entonces lo que yo he estado tratando de hacer al visualizar como todos estos no quiere decir, no es enchílame otras. O sea, crear no es así de, a ver, pásame una danza, yo te paso una danza, que es lo que sucede en el TikTok y en y ¿cómo se llama? En Instagram.
que se ponen ideas en donde se concatenan movimientos, en el caso de la coreografía, pero que realmente concatenar movimientos no significa hacer coreografía. Hacer coreografía tiene que ver con desarrollar el lenguaje, cualquier lenguaje que tú quieras tomar, pero sí tiene que ver las mismas reglas del lenguaje, tiene que tener su gramática, su vocabulario, su sintaxis, todo, o sea, hasta cómo armas las frases, cómo haces todos los niveles de la dirección de tu propuesta, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en ambas cosas es decir, sí, en todas las edades pueden haber gente creativa, poderosa y que puede compartir su quehacer o lo que ha pasado en su vida. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que hay que trabajar, porque no es suficiente con poner una persona y decir, esta persona es importante, sí, todos somos importantes a nivel social, pero a nivel escénico, esa persona que estamos poniendo en escena, no la vamos a dejar abandonada y solo decir, ay, tú eres poderoso y con tu propia sola presencia va a suceder algo, sino que realmente tenemos que trabajar entre nosotros para poder hacer que esa persona que esté ahí sea poderosa y suceda algo. Sucede lo mismo con los niños, sucede lo mismo con los adultos mayores, con todos aquellos que estamos sacando de su contexto y los estamos convirtiendo en actores. Es que tenemos que darles recursos para ver cómo trabajar esa presencia, ¿no? Y bueno, en mi caso, el segundo año de sistema fue dirigido a niñas de 10 a 11 años y la tirada era que ellas pudieran recibir al mismo tiempo formación coreográfica neta, cruda, igual que un adulto, y hasta mayor, porque en realidad estuvimos estudiando temas que yo sé de cierto que no se estudian en las carreras de coreografía, como la naturaleza del espacio a niveles de física, de filosofía, de simbolismo y de todo. Y entonces darles esas herramientas, ¿por qué? Porque a mí me dieron esas herramientas cuando tenía 13 años. Yo vengo de una familia de bailarines y soy la más pequeña. Entonces comencé a estudiar danza a los 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien comienza a bailar desde los 2 años y estudia coreografía a los 13? Pues obviamente tienes mucho chance de viajar por el mundo porque entiendes realmente qué es lo que está pasando a través de tus hermanos. Vivimos 5, y entonces yo tuve la oportunidad de verlos a ellos bailar y entender muchas cosas a partir de estar yendo con ellos. Y entonces, al final de cuentas, se te hace tan sencillo el hecho de decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero conocer a fulano de tal que vive en Nueva York? O este equipo maravilloso como el Odin Theatre que está en Dinamarca, o a esta mujer que produce maravilloso que está en Alemania, o a esta otra que está en Bélgica. Pero más que nada son como visitas, creces como diciendo, claro que sí, voy a ir a ver a este coreógrafo para ver. Y entonces algo que tenemos que saber también de mi parte es que yo entro dentro del rubro de los autodidactas. Yo no me formé en una universidad, sino yo me formé con tutores a los que admiro y respeto profundamente y que tuve la fortuna de tener tutores que son históricamente que cambiaron la vida y la concepción del arte. O sea, perdón. ¿Estudiaste formalmente, digamos, en la academia, en la universidad? Porque lo que yo estaba estudiando tenía más nivel que lo que se presenta. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña me prepararon para bailar con la Martha Graham en Nueva York. Y entonces cuando fui a Nueva York me invitaron a bailar en el Alvin Ailey. Y entonces como venía bailando desde muy pequeña, pues era una cosa muy diferente. Yo ni siquiera tenía 18 años cuando empecé a tener mis becas para Nueva York antes de la mayoría de edad. Entonces, no soy yo. Lo que quiero decir después de todo es que si tú le das a un niño información de verdad, información y educación contundente, si tú eres generoso en tu educación y no dices, no, esto no lo va a poder comprender. O sea,
yo dentro de este experimento que hice con estas niñas, acabamos de ver que en un año que empezaron a trabajar conmigo, ellas entienden perfectamente la escena, pueden decir textos mientras bailan, están improvisando, no todo el tiempo, pero sí en gran parte de la obra. Bailan 45 minutos cuando esas edades normalmente están bailando 5 minutos. Bailan con un ensamble profesional y a un año de bailar con esta formación, porque cada vez que empezamos a ensayar otra vez volvemos a tomar, seguir estudiando. Yo aprovecho todo el momento que estoy con ellas. Y entonces cuando a un año de estar con ellas, ya nos invitaron a que bailen en el Palacio de Bellas Artes. Maravilla. Entonces estábamos muy emocionadas, llorando por todos lados, desde los que nos invitaron, ya se dará a conocer la manera formal, pero ellas acaban de bailar en Playa del Carmen, y en Playa del Carmen estuvieron impresionantes. Qué maravilla. Estoy conversando con Erika Torres, ya escucharon, maestra de maestras, creando ahora, y bueno, felicidades por esta experiencia que estás teniendo con las niñas. Preguntaba yo lo de la universidad para saber qué opinas, porque no quiere decir que la universidad sea lo mejor, ¿no? Hay posiciones encontradas, y recuerdo el experimento que hicieron la mamá y el papá de las hermanas Polgar, las ajedrecistas famosísimas, que las educaron en casa, no las mandaron a la escuela, y bueno, se convirtieron en estudiantes excelentes, pero no solo eso, sino en grandes maestras del ajedrez. Pues estamos acercándonos al final de esta conversación con la maestra Erika Torres. La verdad es que hay muchísimas cosas que platicar, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin antes que nos compartieras dónde podemos ver obra tuya, hay en redes sociales, dónde te podemos encontrar. Sí, podemos encontrarnos en el Facebook. Todavía no tengo mi página, entonces las redes sociales las uso como cartelera. Entonces en el Facebook aparezco como Erika Torres, y en el Instagram aparezco como Erika Torres P, porque soy Erika Torres Polanco. Entonces, allá yo contesto todas las veces que me escriben, comparto todo lo que estamos haciendo, y son mis portales por el momento. Tengo también un canal de YouTube, tengo un canal que se llama del pensamiento caótico a la caligrafía espacial, que es o naturaleza del pensamiento caótico, pero ponen pensamiento caótico y Erika Torres y salgo yo ahí, y me encantaría que pudieran acercarse a esa parte de mi investigación, porque me encantan los feedbacks, y yo solo quiero decir que creo en todas las posibilidades, creo que en el ser humano, y creo en todas las herramientas que hayan posibles cerca. O sea, si la universidad la tienen una herramienta que pueden explotar. En mi caso, yo escogí los tutores porque aparte aprendo mucho con la plática, aprendo mucho y viendo. En mi caso, pues pude encontrar estos tutores todavía vivos que son parte de la historia, y que estudiar directamente con ellos se me hacía más atractivo que alguien que hablara acerca de ellos. Ven, la diferencia es la sangre, digamos. Al estudiar con un tutor, tú eres alumno del tutor. Al estudiar en una universidad, tienes a alguien que habla de ese personaje. O sea, porque estoy hablando de que fui alumna de Steve Paxton, fui alumna de Nancy Toff, fui alumna de... O sea, como que no soy ellos, pero soy su obra, digamos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y también lo que pasa es que yo crecí pensando que la gente del campo también tiene mucho conocimiento y que muchas veces es invalidado. Entonces, como que a mí me entra mucho una especie de rasquera cuando la gente piensa que el hecho de estar nombrando así pensó fulano, así pensó sotano, porque en realidad nosotros tenemos todo ese conocimiento
conocimiento adentro de nosotros. Si tú te preguntas acerca de la electricidad, la fuerza, el viento, o sea, si tú te haces las preguntas exactas y correctas, tú mismo puedes responderte muchas cosas acerca del conocimiento humano. Entonces, yo creo que incluso yo no satanizo ni la televisión, ni los celulares, porque todo depende de qué es lo que buscas. Si tú buscas nada más pues cosas que son muy inmediatas, pues eso es lo que te va a salir. Pero también hay mucho material accesible de las grandes universidades, de los grandes pensadores, de gente común que tiene unos pensamientos interesantísimos. Entonces, yo creo que todo lo que tengamos a nuestra disposición lo podemos aprovechar, y no quiero irme sin dejar de decirles que participen. Nuestro país es de los pocos latinoamericanos que tiene tantos apoyos a nivel nacional, y nosotros debemos hacernos ¿cómo se llama? A utilizar esos apoyos. Por ejemplo, estaba platicando ayer con un amigo que trabaja en la Cámara de Diputados, y entonces él estaba hablando acerca de la falta de recursos y de apoyos de cierta área, y yo le decía que para danza hay muy pocos, hay unos 8 o 9 apoyos, pero eso tiene que ver por nuestra participación. Si nosotros participáramos más, tendríamos acceso a más apoyos. Entonces, queremos más apoyos para todos, necesitamos participar en las convocatorias, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas de las convocatorias, aunque tengamos toda una crítica acerca de los jurados y quienes nos califican. Lo que yo pienso es que debemos de pensar en el ejercicio del recurso. Y entonces, cuando ya tienes ese recurso, trabajar para la sociedad, trabajar para el bienestar de todos, y trabajar para que lo que tú estás ganando se multiplique a través de la colaboración con los grupos diferentes que nos conformamos. Pues muchísimas gracias, querida Erika Torres, por haber estado aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Ha sido un placer, un gusto escucharte, conocerte, conversar un poco acerca de tu larguísima trayectoria. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, que el último proyecto que me estabas preguntando era de bailarines de 50 a 60 años, se llama Cortar Anclas. Espero poder llevarlo a Playa del Carmen. Estoy muy agradecida con Playa del Carmen. La verdad es que quiero también darle las gracias a Ernesto Martínez Cuellar, que me ha acercado a este universo tan hermoso, a esta oportunidad de estar colaborando con los artistas, para el público. De verdad estoy muy enamorada de ustedes y te doy las gracias de darme esta oportunidad de hablar con tu público, Aide. Muchas gracias a ti, un placer. Te mando un fuerte abrazo, querida Erika, y esperemos fuerte abrazo. A Playa del Carmen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.